el que se preste el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía a practicar este nuevo modelo, aunque nosotros lo llevamos realizando durante bastante más tiempo en nuestra organización, pero que sea nuevo en la ciudad, y a Pepa Vieira, que es la número 2 por Huelva, ¿no? Yo creo que les toca a ellos más hablar, puesto que son los que realmente son los protagonistas de estas elecciones, y lógicamente nosotros somos sus apoyos, en el que nos partiremos el pecho por llegar a conseguir, bueno, romper la dicotomía que hay PP-PSOE, y que la gente empiece a concienciarse de que hay otra fórmula para hacer política, y otra forma de gobernar, y otra forma de dirigirse a la ciudadanía. Por lo tanto, paso la palabra a Pepa, como ya he dicho, número 2 a estas elecciones, que estoy seguro que, tal y como se plantean el próximo 25 de marzo, conseguirá su plaza en el Parlamento, y por lo tanto llevar una voz muy fuerte en esta ocasión, porque si con solo Diego Valera hemos conseguido posicionar Huelva muy bien dentro del Parlamento de Andalucía, lógicamente con 2 voces lo posicionaremos mucho más, ¿no? Por lo tanto, paso la palabra a Pepa. Bueno, pues muchas gracias, Javi, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo estoy muy contenta y muy nerviosa de volver a estar aquí, igual que estuve hace 3 o 4 meses. Y creo que efectivamente lo importante de estos actos es conseguir encontrarnos con la gente que tiene inquietudes por, digamos, desobedecer la voz del amo. Esa voz del amo que está representada por 2 fuerzas políticas que nos han traído hasta aquí. Y digo la voz del amo no porque cada una de ellas sea el amo, sino porque representan a los amos, porque representan a ese poder omnímodo que, a través de las leyes del mercado, que se han revelado como las únicas leyes que tenemos que obedecer, pues nos han traído a una situación de pobreza o de empobrecimiento colectivo, y de pobreza de una 4ª parte de la población de este país. Una 4ª parte de la población de este país en este momento está en el umbral de pobreza. Y eso no es casual. Entonces yo voy a ser muy breve, porque creo que aquí, efectivamente, primero tenemos a Diego, que tiene muchas cosas que decirnos, y que es quien nos va un poco a clarificar todo lo que podemos debatir, pero también porque creo que el objetivo que a mí se me ha planteado es que aquí salgan las cuestiones que queremos tratar, para ver cuáles van a ser nuestros argumentos y cuáles van a ser nuestros motivos para defender que efectivamente nosotros somos una alternativa de gobierno, y que además de ser una alternativa de gobierno tenemos muchísimas razones, y tenemos sobre todo una razón moral y una convicción para defender unas políticas que nos lleven a una situación en la que se produzca una redistribución de la riqueza y una recuperación de nuestros derechos, tanto laborales como civiles, porque empiezan a estar en riesgo todos. Los laborales ya están abolidos directamente, y los civiles, pues dentro de nada, porque en el camino en el que estamos vamos a tener que pelearnos por mantener nuestro derecho a la salud, por mantener nuestro derecho a la educación, por mantener, en definitiva, nuestros derechos de ciudadanos. Yo creo que sería bueno que nos situáramos en el punto que lo dejamos la vez anterior que nos vimos aquí, porque veo algunas caras conocidas, veo gente con la cual ya habíamos hablado, que nos situáramos en el punto en el que lo dejamos. Es decir, cuando nosotros nos presentábamos a las elecciones generales, nosotros planteábamos que la lucha en estas elecciones era conseguir darle la vuelta a la situación y conseguir que los de abajo pasaran a gobernar y dejaran de ser gobernados por los de arriba. Esa situación en la que a lo largo de una serie de décadas la riqueza de este país y la riqueza de Europa se fue acumulando en manos de unos pocos y generó la pobreza de unos muchos. Y a eso le llaman crisis, y nosotros aquí le llamábamos estafa directamente. Y nosotros decíamos que eso tenía una solución, y que la solución pasaba exclusivamente, o sea, no había más solución que ese dinero que se había acumulado en manos de unos pocos volviera a entrar en circulación.
y se redistribuyera y generara trabajo y generara ese famoso consumo que mueve la máquina en los sistemas capitalistas y que, en definitiva, generara bienestar. ¿A partir de qué? A partir de la inversión pública. Es decir, que ese dinero tenía que volver a lo público y ese dinero que tenía que volver a lo público tenía que ir a través de una potente reforma fiscal y un afloramiento de la economía sumergida y del fraude fiscal. ¿Y qué ha pasado? Pues nosotros hemos conseguido subir, efectivamente hemos conseguido subir. Somos ya una voz potente en el Congreso y somos una voz, sobre todo tenemos efectivamente una pantalla, un altavoz que nos permite llegar mucho más a la población y por lo tanto, si no conseguimos las cosas que tenemos que conseguir en las Cortes, estamos dispuestos a conseguirlas en las calles y por lo tanto ese es el papel que nosotros estamos dispuestos a asumir desde las Cortes. Pero tenemos ahora una oportunidad, que es la oportunidad de llegar al Parlamento y evitar que esas políticas que nosotros anunciábamos que iban a ocurrir, y ya han ocurrido, sigan adelante. Entonces, ese es el papel que nosotros creemos que tenemos que desarrollar, que tenemos que conseguir, y que además se basa fundamentalmente en dos cuestiones. Desde nuestro punto de vista se basa en dos cuestiones. La primera cuestión es que nadie se crea de ninguna de las maneras que nosotros nos tenemos que sacrificar y que a través de nuestro sacrificio vamos a salir adelante. Esa es la primera cuestión que a mí me gustaría plantear aquí, porque el otro día hablábamos Pedro y yo, cuando empezamos a hablar con la gente, que parece como que existe cierta percepción social de que esta reforma laboral puede no ser muy buena, pero es necesaria. Y que a corto plazo va a ocasionar muchos problemas, pero que a largo plazo, posiblemente después de ese sacrificio, las cosas mejoren. Que nadie se llame a engaño, porque esa no es ni siquiera la finalidad de la reforma laboral. La finalidad de la reforma laboral es mantener el sistema tal como está, es decir, seguir empobreciendo a quienes ya se han empobrecido. Seguir acumulando el dinero en quienes ya lo han acumulado. Conseguir, digamos, estrangular a la sociedad de tal manera que genere unas necesidades que el Estado no puede asumir, con lo cual esos pocos que han seguido acumulando el dinero ahora van a invertir en los servicios públicos. Con lo cual, además de que vamos a estar al servicio del amo en los términos en los que dice la reforma laboral, es decir, que no tendremos derecho a la negociación colectiva, que no tenemos derecho a contratos estables, que no tenemos derecho a nada en última instancia, además tendremos que pagar por los servicios públicos, porque va a ser lo único que podamos pagar, porque ya no vamos a tener dinero para consumir. Luego, ¿en qué van a invertir las empresas dinero? En los servicios públicos. El paso siguiente es que esa población estrangulada, pues resulta que lo que va a hacer es mantener el sistema a base de pagar por los servicios que hoy suministra el Estado o la autonomía en nuestro caso. Por lo tanto, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es un trabajo, la gente que estamos convencidos y convencidas de que hay una alternativa, y que esa alternativa pasa por las políticas que nos explicará Diego, pues lo que tenemos que hacer es un trabajo de convicción, búsqueda de argumentos y explicarle a la gente que realmente no solamente no estamos en el camino a corto plazo, sino que no estamos ni remotamente en ningún camino a largo plazo, que no nos dejemos engañar, que nos están engañando, además de que nos están estafando. Eso yo creo que tiene que estar clarísimo. Y luego, el segundo punto que yo también quería tocar es que esta situación afecta a todo el mundo, pero afecta especialmente a la gente joven que no va a tener oportunidad de trabajo. Y por lo tanto, esa gente joven tiene una grandísima responsabilidad, que es la responsabilidad de defender unos derechos laborales y unos derechos civiles que no cayeron del cielo, que cayeron de la lucha y de la pelea de sus
padres, de sus abuelos y de toda la gente que nos trajo a donde estamos. Y que esto se pierde si nosotros no peleamos. Y por lo tanto yo creo que Izquierda Unida lo que tenemos es un deber que es el de hacer pedagogía, el de hablar con los unos y con los otros, porque no vamos a llegar a la gente a través de los medios de comunicación, está claro, no va a ser los medios de comunicación que nos vayan a llevar a los hogares, aunque por supuesto los tenemos que utilizar, pero tenemos que conseguir llegar a las personas de una en una con este discurso, que yo creo que es el único discurso posible para salir adelante y para recuperar lo que están empeñados en arrancarnos. Y yo era todo lo que os quería decir hoy, y dejaros con Diego, que tiene mucho que explicarnos y que... Bueno, buenas noches. Dice Pepa que era lo que quería decir. Yo creo que lo que quería decir, bien dicho, alto y claro, ¿no? Pero mira, a mí no me gustaría, dando las buenas noches a los que estáis aquí, también a los que en los hogares de los ciudadanos de las casas del EPE nos puedan seguir en este programa que parece que se está grabando. A mí no me gustaría robar el tiempo al coloquio, ni me gustaría robar el tiempo a lo que parece haberse anunciado, pues yo diría bien, a bombo y platillo y de forma compartida, que es que no solo los que estáis aquí, los que están en sus casas nos oigan a nosotros, sino que nosotros seamos capaces de oír a la sociedad y pongamos oído a la sociedad, de lo que siente, de lo que le preocupa, de cuáles son los momentos tan duros que se están viviendo hoy en el conjunto de los pueblos y ciudades de Andalucía. Por lo tanto, yo voy a procurar ser cortito y entrar en una charla, la que consideréis oportuna, sobre los temas que se consideren necesario hablar. No sin antes dejar de dar unas ciertas pinceladas, más y me hoy que han salido los últimos datos del desempleo en nuestro país, y yo creo que eso marca claramente la fotografía de una sociedad que no está funcionando bien, de una economía que no está funcionando bien, de unos poderes políticos que no están trabajando bien, de unas fuerzas políticas que no lo están haciendo bien, de unos proyectos políticos que están fracasando, de un modelo económico que ha reventado, que ha explotado y ha reventado y explotado especialmente contra la mayoría social. Y por lo tanto estamos en una situación en la que la crisis se ceba especialmente con los jóvenes, con las mujeres, con los trabajadores y trabajadoras, con los autónomos, con la pequeña y mediana empresa y con la economía social. Hasta ahí llega. A partir de ahí nadie siente la crisis. Las grandes multinacionales no la sienten, los grandes poderes financieros no lo sienten, los grandes banqueros no lo sienten, incluso podríamos decir que los grandes popes de la política o de lo público que están arriba, en la cúspide de la pirámide, tampoco lo sienten. Pero al mismo tiempo que no lo sienten, no son capaces de poner los mecanismos en marcha que hagan que la mayoría social no soporte más tiempo la dureza de esta crisis. Por lo tanto, situado ese tema, ¿cómo es la situación? Yo creo que es difícil que nosotros le pongamos a la situación más realismo que la que tiene o más realismo de los que padecen la situación. Y la situación es tremendamente dramática, muy dura, muy negra, muy complicada. Y además, como ha dicho Pepa, se nos viene engañando. Yo creo que estamos en una estafa muy bien orquestada, muy grande, del capitalismo y del neoliberalismo sobre las rentas del trabajo. La renta de los trabajadores, la renta de los autónomos, la renta de los pequeños y medianos empresarios o la renta de los cooperativistas. Y yo creo que estamos en una estafa bien situada, bien orquestada. Una estafa en la que ha vivido ya otros países esta situación. Y mucha gente se acordará de aquello del corralito argentino, donde habían metido prácticamente a toda la sociedad en un corralito desde el punto de vista de la economía, que le habían quitado hasta sus propios ahorros. Aquí la situación es diferente, pero yo diría que se tercia igual, porque ante la situación económica nos recortan los salarios, nos quitan el empleo, nos recortan las pensiones, le bajan a los funcionarios sus salarios, incluso ponen en peligro el puesto de trabajo. Caminamos hacia 6 millones de desempleados, ha habido cientos, miles de autónomos que han tenido que cerrar, de pequeñas empresas que han tenido que plegar o poner el cartel de no se puede seguir construyendo, y esa es la realidad. Pero mientras esa realidad se da tan dura, y a ella me referiré en algunos datos, hay también otra realidad. Ayer creo que Telefónica decía que había ganado en el año 2011 5.700 y algo de millones de euros, es decir, el Banco de Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, los grandes poderes financieros siguen ganando. Estos no pierden, estos siguen ganando.
Claro, para seguir ganando la gente tiene que comprender que a alguien le tienen que robar, que a alguien le tienen que estafar, que a alguien le tienen que crear peores condiciones de vida, o si no, no es posible que el capital siga manteniendo sus intereses, su renta y sus dividendos. Y esa es un poco la fotografía que quiero trasladaros en pocas palabras, para no robar tiempo al coloquio, que yo creo que se está produciendo en una situación dramática. Tan dramática que estamos hablando en Andalucía, pues ponernos en nuestra tierra, de 1.250.000 desempleados, que se dice muy pronto. 525.000 ya no cobran nada, no tienen nada que cobrar. O viven con la abuela, o viven con el abuelo, o viven con el padre, o viven con la madre, o resulta que la familia que estaba emancipada ha tenido que volver a reunirse porque ya por sí solos no pueden vivir. Tenemos el 31% de pobreza y subiendo, y además una pobreza severa. Cáritas, Cruz Roja, las organizaciones no gubernamentales más dedicadas a la solidaridad ya no pueden tampoco aguantar lo que ha significado el incremento de gente que han pasado de la clase media a la clase más débil o de la clase más débil a la pobreza severa y tienen que ser atendidos. Y no hay Estado que lo atienda, ni Estado que les mire, ni instituciones que les respeten, ni instituciones que le hagan adecuadamente la política. Y hay instituciones para hacerlo, y hay presupuestos para hacerlo. Y por lo tanto habrá que preguntarse, ¿y por qué no se hace? Si la Constitución y el Estatuto de Autonomía tienen resortes para que se pueda hacer, ¿por qué no se hace? ¿Qué lo impide? Y también habrá que decirle a la gente, ¿y qué impide que la mayoría sea capaz de enfrentarse abiertamente a la minoría que les explota? Si somos mayoría, ¿por qué no ganamos en las urnas? Si somos mayoría, ¿por qué no cambiamos desde las urnas esta situación que establece el sistema con engaños continuos desde el punto de vista incluso de la comunicación, que es muy dura el engaño que se produce al conjunto de la ciudadanía? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Acaso la gente ha perdido la inteligencia? ¿Han perdido el conocimiento? ¿Han perdido la sabiduría? ¿No conocen las cosas? ¿O es que le están metiendo tanto miedo a la sociedad que uno por otro la casa por barrer? Y hemos perdido aquello cuando caminábamos todos juntos contra el franquismo para romper lo que eran las cadenas del franquismo y las cadenas del fascismo hace nada, 35 años, y ahora estamos casi en una condición exactamente igual. Por lo tanto, el tema habrá que preguntarse qué es lo que está ocurriendo en esta sociedad para que no haya un estallido social. Yo he dicho hoy que estamos al borde del estallido social si se sigue manteniendo esta dinámica. Una dinámica que tiene una fotografía muy sencilla. Tiene una mala política del Partido Socialista en la que se puede decir de aquellos polvos estos lodos, pero en la que también hay que decirle a la sociedad, cuidado, no vaya que esa metamorfosis del arrepentimiento del que lo hizo mal, mañana nos pida la confianza porque dice que lo va a hacer bien cuando lo hizo mal antes de ayer. Y antes de ayer había una reforma laboral de manos de Zapatero, al que se le hizo una huelga general. Y hoy hay también una reforma laboral dura, durísima, más dura que la anterior. Lo reconozco, a la que se le va también a hacer una huelga general, porque si no nos van a dejar sin nada. Nos van a dejar en cueros a la clase trabajadora. Y cuando hablo de clase trabajadora, yo siempre meto al pequeño y mediano empresario y meto a los autónomos junto con los jóvenes que están más preparados pero más pobres. Bueno, pues esa es la fotografía, ¿no? Ante esa fotografía, ¿qué instrumentos tenemos para entrar un poco en la política? Bueno, pues yo diría que tenemos principalmente un instrumento que se llama Estatuto de Autonomía. Y hace 2 días celebrábamos nuevamente, todos a bombo y platillo, desde el presidente Griñán, a pasando por Arena y terminando por Diego Valdera, la importancia del Estatuto. Y claro, la gente puede decir, hay que ver que todo el mundo, estos buenos muchachos, ¿cuánto quieren al Estatuto? Hay que ver cuánto quiere Griñán, Valdera, Arena al Estatuto. Y yo digo que mentira. Sobre todo mentira en quien tiene más responsabilidades. Y claro, ¿el Estatuto qué dice? Y os voy a dar 2 pinceladas del Estatuto o 3. El Estatuto dice que hay que ir a la sociedad de pleno empleo. Y alguien puede decir, ¿y cómo que no llegamos? El Estatuto dice, que el artículo 156, que toda la economía tiene que estar al servicio del interés general, detente la riqueza quien la detente. El Estatuto dice que tiene que haber intervención pública en la economía. El Estatuto dice que tiene que haber salud, sanidad, vivienda, dependencia de carácter universal. El Estatuto dice que tiene que haber renta básica. El Estatuto da una serie de derechos y una serie de obligaciones. Y la pregunta es, ¿y por qué no se cumplen los derechos y sí las obligaciones?
¿Y por qué no hay una política fiscal adecuada que permita que el que tiene más dinero pague más para los que tienen menos reciban más o reciban lo que necesitan? Bueno, algo ocurrirá. Bueno, pues lo que ocurre claramente, y hay que decirlo, y yo lo voy a decir a lo largo de esta campaña con mucha rotundidad, y espero que en el debate frente a Griñán y Arena se los tire a la cara, incluso pienso llevarme un estatuto para tirárselo si puedo a la cara, es decirle, ¿por qué no cumplen ustedes esto? Si esto es tan sencillo y es de todos, de los más ricos y de los menos ricos, está aprobado ese estatuto. O esa Constitución, que es verdad, que la han asesinado. PP y PSOE han asesinado la Constitución, que eso también es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque cambiaron en septiembre la Constitución para decir que todos los recursos de este país tenían que estar en función de los poderes financieros y de los intereses que hay que pagar a la deuda. Con lo cual, si lo primero es pagar los intereses de la deuda y de los banqueros, lo último son los ciudadanos. Y por eso, efectivamente, hay una política en la que lo último son los ciudadanos. Pues, en definitiva, nosotros creemos en una política que en lo que primero sean los ciudadanos, primero sean las familias, primero sea el empleo. Y hay posibilidades de crear empleo. Un joven el otro día me decía en una charla coloquial, es mentira cuando dice que no hay trabajo. Y yo le decía, hombre, compañero, con tanto parado, y no, cuidado, una cosa es que haya gente parada y otra cosa es que haya trabajo. Y entonces el hombre empezó en sus conocimientos a decir, fijaros si hay trabajo. Hay caminos que arreglar, me decía. Hay carreteras que hacer. Hay centros de salud que poner en marcha y en valor. Hay centros educativos que poner. Hay guarderías que hacer. Hay elementos de la actividad económica que desarrollar. Hay mejoras hidráulicas que poner en valor. Entonces, me daba un rosario. Me decía, oh, política forestal. Hay política forestal que hacer. Bueno, entonces el hombre decía, trabajo hay. Claro, automáticamente la pregunta de alguien que estaba por allí dice, es que no hay dinero. Dice, un momento, ¿cómo que no hay dinero? ¿No dicen los inspectores de Hacienda que se le está robando a la Hacienda Pública 50.000 millones de euros cada año? Hay dinero. Lo que no hay son gobiernos con la capacidad, con la fuerza, con la valentía de decirle a los que roban a la Hacienda Pública que se acabó el robo. Porque es más fácil hacer lo contrario. Es más fácil decir, bueno, le quitamos a los salarios, le quitamos las pensiones, le quitamos a los funcionarios, le quitamos las inversiones públicas, le quitamos, en definitiva, a los públicos para poder satisfacer que esos sigan robando. Bueno, pues esa es la realidad, esa es la fotografía. Yo no creo que yo esté diciendo ninguna fotografía diferente a la que ven diariamente la gente, a la que a mí me expresan en la calle y me dicen en la calle. Por eso, desde esa posición, nosotros creemos que efectivamente ese pleno empleo es posible, ese nuevo modelo de producción es posible si se hace otras políticas. Nosotros hemos planteado un modelo de producción con 4 patas, 4. Se habla de sostenibilidad, de esto, no. Un modelo de producción lo primero que tiene que tener es la pata de la solidaridad. Y la riqueza que se crea se reparta de otra forma. Yo no digo que todo el mundo gane igual, pero está bien, ¿no? Si uno gana 1 y otro gana 50, está bien. Si una persona gana 1 euro al día y otro gana 50, está bien. Habría que meter la tijera en aquellos que es uno gana 1 y otro gana 1000, porque en este país hay gente que gana 1 y otros ganan 1000. ¿Se puede meter la tijera ahí o no? ¿Se puede coger el hacha ahí? ¿O el hacha hay que cogerlo en quitarle dinero a la salud, a la educación, a la dependencia? Y que haya 30.000 andaluces ahora mismo esperando la dependencia, porque no hay dinero para la dependencia, porque están recortando. Entonces, desde esa posición, yo creo que efectivamente hay que ir a un modelo económico con solidaridad. Hay que ir a un modelo económico que rompa la desigualdad social y territorial y la discriminación de género y diversa, porque estamos en una sociedad diversa. En una sociedad, cuando la diversidad pues son las propias gente que componen la sociedad, es decir, y que todos viven en este país, hayan venido de otro lugar o no hayan venido, sean de una etnia o sean de otra. Segunda pata. Tercera pata. Si queremos futuro, tenemos que hacer un modelo sostenible, que significa que hay que desarrollarse con racionalidad, no con irracionalidad. El desarrollo racional es aquel que te permite situar que efectivamente no estás esquilmando lo que tienes para quedarte sin nada dentro de 30 años. Y aquí hemos visto cómo se esquilma el litoral, cómo se esquilman nuestros recursos pesqueros, cómo se esquilma todo lo que coge por delante el capital, lo machaca. Le importa un bledo. Y el último es, si lo privado no está dando respuesta
a la situación económica y a la creación de empleo, ¿por qué lo público tiene que darse de brazos cruzados? Si dice el estatuto, planificación democrática de la economía, intervención pública en la economía, ¿por qué no intervenimos en la economía? Y si los bancos no están dando crédito, pero están cogiendo dinero de Europa al 1% para vendérselo a los estados al 5%, que son unos pedazos de ladrones, pero bien puestos. Eso es robar, bien, sin problemas. Si nos quitan el dinero a los 300 millones de europeos, se lo doy a Botín y a 7 botines, y esos botines me lo vende otra vez a mí, pueblo, pero con 5 puntos más de interés. Con lo cual no hay crédito para la pequeña y mediana empresa. Si yo fuera Botín, ¿para qué quiero yo darle un crédito a amigos míos que son empresarios, a mi hijo que es autónomo? ¿Para qué? Con darle un crédito al Estado me sobra. En una operación he ganado mucho más que en 3.000 operaciones. Y más sencillo, ¿no? Oye, Estado, deuda soberana, toma, al 5% de interés. Entonces, desde esa posición, yo creo que efectivamente hay un nuevo modelo económico sobre la base de unas potencialidades de Andalucía que hay que poner en valor y marcar 3 o 4 sectores estratégicos y sobreponer la economía al servicio del interés general y marcar, lógicamente, lo que tiene que ser un reparto adecuado de la riqueza que se crea, y con esos pilares yo creo que es suficiente. No voy a ir más allá en situar todo un programa político que tiene, bueno, pues 150 páginas, 150 medidas, y que creo que rompería un poco la construcción del coloquio. ¿Qué he querido situar con esto? He querido situar que esta fuerza política conoce la radiografía de Andalucía, conoce las cosas que están sucediendo, ha planteado alternativas y tiene capacidad para plantear una acción de gobierno diferente. Solo marca una diferencia muy clara. Si alguien piensa que nosotros vamos a servir a los poderosos, se ha equivocado. Y decimos, ¿quién está sirviendo a los poderosos? Pues claramente el Partido Socialista ayer, el Partido Popular hoy. El Partido Socialista con más resistencia, cierto, pero con los mismos parámetros y objetivos, verdad. El Partido Popular con más ganas, magnífico, si son los míos. Yo decía el otro día, ¿cuál es la peor herencia que nos ha dejado el PSOE? El Partido Popular en el gobierno, esa es la peor herencia. Porque no ha hecho más que llegar y el PP lo ha hecho muy bien, nada más llegar. ¿A quién tengo que servir?, ha dicho el PP. Ha dicho en primer lugar a los banqueros. Reestructuración del sector financiero. Menos banco, concentración de los poderes financieros y toma recursos para que podáis mejorar. ¿Vale? Segundo servicio que ha hecho, a los patronos, que son los suyos. Por eso el otro día decía el presidente de la SEA, decía que, bueno, que esto había sido un desastre, un fracaso, la intervención pública le había quitado recursos a lo privado y por eso lo privado no se había extendido. E incluso alguno de ellos dijo que había que mandar los trabajadores a Laponia. Yo lo que dije que había que mandar los empresarios primero a Laponia para que crearan empleo en Laponia para cuando llegáramos nosotros. O si nos manda a Laponia, oye, y usted por delante, crea empleo, crea empresas y cuando lleguemos nosotros ya tenemos trabajo en Laponia. Porque aquí no han creado absolutamente nada. ¿Pero qué han hecho? Una reforma laboral más dura, más agresiva. Y por eso la sociedad está estallando, se está moviendo. Y en ese moverse la sociedad hay que decirle que no se equivoque. ¿Por qué? El otro día me decía un buen amigo mío, Antonio Romero, dice, el Partido Socialista es 13 días más de izquierda que el Partido Popular. Y llevaba razón. Y el Partido Socialista hace una reforma laboral, abarata el despido y lo deja en 33 días. Llega el Partido Popular y lo deja en 20. Uno es 13 días más de izquierda que otro. Pero esa es la diferencia. Decirle esto a la gente con palabras de este tipo a lo mejor lo entiende. Si lo decimos de otra manera no lo entenderá, porque efectivamente han vuelto a la calle, bienvenidos. Pero pónganse ustedes en la cola, que nosotros estuvimos ya en la calle bastante más tiempo, pónganse ustedes en la cola. No vaya a pretender usted ahora ponerse los primeros de la fila, cuando no le corresponde. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que efectivamente hay una realidad social muy dura y unas alternativas. El bipartidismo es el que ha traído esta situación, y donde el bipartidismo se ha hecho fuerte en Europa, tiene la misma situación. Donde se ha perdido el pluralismo político, la capacidad de la sociedad para intervenir. Se ha considerado que hay A o B, y que no hay ni C, ni D, ni H, ni ese alfabeto tan amplio que tenemos de 29 palabras, de 29 letras, no palabras. Bueno, pues, si eso es así, vamos a ir a derrotar al bipartidismo. Si el bipartidismo nos ha traído hasta aquí tan mal y con tan pésimos resultados, ¿por qué no le decimos a la gente, derrotémoslo en las urnas?
Y claro, yo pongo un ejemplo que es claro. Si el PSOE se ha llevado 32 años, prácticamente con mayoría absoluta, y nos ha traído 1.250.000 parados, será porque no lo ha hecho bien, ¿no? O es que después de 32 años gobernando me tiene que decir, hombre, es que me equivoqué en el último segundo de juego. ¿Cómo que te equivocaste? Tuviste todo para hacer una sociedad más justa, hiciste una sociedad injusta. Esa es la realidad. Y si hablo del Partido Popular, pues sigo con la línea. Es decir, financiero, patrono. ¿Cuál es el siguiente avance? Le ha dado a los obispos lo que los obispos querían, ¿no? Por eso los obispos han salido rápidamente a decir, los del PP son los míos. Yo automáticamente le digo a la gente, si los obispos son del PP, que es verdad, sobre todo el 90%, los cristianos por el socialismo, los cristianos de base y los curas obreros son nuestros. Por lo tanto, somos más también que los otros. Vamos a decirle a la gente las cosas como son. El que se quede el PP, que se quede con los obispos. Yo prefiero a los cristianos de base, a los curas obreros, al cristiano por el socialismo, es decir, que practican, los otros no lo practican. Pero al tercer elemento que ha apoyado ya el Partido Popular es a eso. Y luego hay una involución democrática, de recortes democráticos muy duros. Se ha castigado tanto la credibilidad de los políticos y la credibilidad de los sindicatos, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de, amplificando sus errores, poder tener a la sociedad desasistida. Si a los trabajadores se les quita los sindicatos y a los trabajadores se les quita las organizaciones políticas de izquierda, ¿qué les queda? Por eso el ataque es mortal. El ataque es porque los políticos, porque los sindicatos, porque tal. Y mientras dice eso el Partido Popular, ocurre lo siguiente. La gente todavía no ha empezado a ver que el partido con más liberados de este país es el Partido Popular. Señala al de enfrente. El Partido Popular dice, bueno, estos liberados. Ah, estos liberados de la izquierda. Ah, vale. No los de la derecha. Bueno, pues decirle a la gente, el Partido Popular que os gobierna aquí tiene más liberados en este país hoy que todas las demás fuerzas políticas juntas. Y se atreve a señalar a los demás. Se atreve a decir, no, ¿a qué? ¿A qué? Dice aquello de que cuando un necio señala, un dedo señala la luna, solo los torpes miran el dedo y no la luna, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo aquí. Yo recuerdo una vez esta anécdota que fue curiosa en la puerta de Izquierda Unida. Llega Botín con 3 coches, 14 guardaespaldas y 3 o 4 choferes conduciendo. Se baja Botín, el pueblo está mirando a Botín, no reconoce a Botín, pero ¿sabéis lo que dijo? Ahí están ya los políticos, ¿vieron? Están los políticos, aquí están los políticos. Y era Botín, no era Diego Valdera ni otro. Entonces, cuidado con ese mensaje también de eliminar al mundo sindical, a la clase política que defienda a la mayoría. Y por lo tanto, en ese sentido, y termino ahora de verdad, pues yo creo que efectivamente las cuestiones son las que son. Yo creo que hay una alternativa con una política diferente y hay gente que están deseando ponerse en la vanguardia de poner esa alternativa en marcha. Si la gente nos da confianza a nosotros, habrá 2 cosas que sucedan con mucha rotundidad. Primero, frenaremos en seco la política de derecha y segundo, no permitiremos el continuismo político de la política fracasada del Partido Socialista. Y para eso se necesita que no haya mayorías absolutas en el Parlamento. Porque la mayoría absoluta ha sido negativa y sigue siendo negativa. La primera porque en 32 años no hizo nada. Y la segunda porque llevan 3 meses y la verdad es que como sigan mucho tiempo más, esto no hay quien lo aguante, esto no hay quien lo aguante. Y entonces, en ese sentido, se necesita un Parlamento plural, con Izquierda Unida más fuerte, con gente de rebeldía, que pueda volver a recoger lo que dice con fuerza el Estatuto de Autonomía y lo ponga al servicio de la gente, al servicio de la mayoría, al servicio de los jóvenes. De ahí tan importantes las movilizaciones, tan importante el nuevo movimiento estudiantil y juvenil que se pone encima de la mesa, que está diciendo, ya está bien, basta, porque estos son insaciables. Le han pedido a Grecia de todo, le han hecho de todo. Y ahora le dicen que se tiene que salir del euro porque es que después de todo lo que han hecho, todo, porque el capital no se casa con nadie. El capital no tiene amigos. El capital solo tiene enemigos y explotación profunda. Y eso es lo que yo os quería trasladar. Ahora hablamos de lo que queráis, de las propuestas de programa, de lo que consideréis oportuno. Perdonar que me haya extendido, pero como he visto las cámaras y uno se tiene una cámara, bueno, y sé que esto algo traducirá al conjunto de los ciudadanos que no están, pues yo he preferido extenderme un poquito para que la gente comprenda que nosotros no somos ogros, que no somos diablos, que somos gente muy normalita. Y lo digo hacia un pueblo
bueno, que muchas veces demoniza a la gente por dónde viene, porque tengan cuidado con los demonios que tiene dentro, tengan cuidado con los demonios que tiene dentro, porque los demonios que tiene dentro le están trayendo, y el que tiene aquí es el presidente del Partido Popular, responsable de todas las políticas que tenemos hoy encima de la mesa, y que no se escondan. El Partido Popular ha creado 5.000 parados días desde el 1 de enero hasta aquí, y esa es una fotografía que no se la puede achacar a nadie. El señor Rajoy, con el señor Arena, con el señor alcalde de aquí, presidente del Partido Popular, decían que nos lo iban a solucionar todo. Pues no sé para cuándo. 5.000 parados días es lo que ha traído hasta ahora la política de Rajoy. Y yo con esto no salvo a los anteriores, porque la verdad no tienen perdón tampoco. No tienen perdón, no los perdono. Y por eso digo, venga, vamos para adelante, aquí nos tenéis. Si queréis, pues bueno, pues contad con nosotros. Si no queréis, pues bueno, pues seguid tirando piedra a vuestro tejado. Por lo menos eso es lo que le digo a los trabajadores, a las trabajadoras, a los jóvenes, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Y ahora yo ya me callo y ustedes hablan. Mi mujer ya me decía, oye, cállate un poquito. Si hay cosas... Podéis preguntar de lo que queráis, tanto más local o más provincial o comarcal o regional. Lógicamente intentaremos responder a cualquier duda que tengáis. Yo creo que para mucha gente le habrá sonado extraño el que no hayamos hecho aquí ninguna promesa, ni hayamos dicho que vamos a abrir el hospital, ni que vamos a abrir una cosa, ni que vamos a abrir la otra. Ya llegará. Porque, bueno, no, sí, lo que quería trasladar con esa reflexión es, bueno, que mientras otros intentan una y otra vez engañar a la gente, nosotros nos ceñimos a lo realmente importante, ¿no? Y lo realmente importante es que o cambiamos de una vez la política, sobre todo fiscal y en cuanto a la creación de empleo, o lógicamente por mucho que hablemos y que queramos prometer, no podremos, ¿no? Entonces, bueno. ¿Alguna cosilla? Yo tengo Venga. una reflexión. Desde la Junta, yo no sé exactamente cómo funciona, pero desde la Junta de Andalucía no tendría que haber un control sobre los ayuntamientos. Voy a hablar directamente del tema, por ejemplo, sobre el tema personal. Aquí resulta que la gente mete el botito, el tío se sienta en el sillón y empieza a contratar gente, no hay ninguna responsabilidad, se van de rosita y la gente está pasando hambre en los ayuntamientos, sobre todo lo vemos todos los días. Y luego continúo, ahí yo cuando no pago el IBI a tiempo, no pago a tiempo el agua, no pago lo otro, pago intereses. Los trabajadores de los ayuntamientos de Andalucía, de España y tal, cobran las nóminas atrasadas, no hay intereses que les cobren, no se cobra nada. Eso desde la Junta de Andalucía, a nivel andaluz, no había forma de controlar los ayuntamientos, no sé, la responsabilidad de las contrataciones, de los gastos, porque aquí esto es una valla sin vallado, aquí todo el mundo entra y porque como ya tengo el poder hago lo que me da la gana. Sí, vaya, hay una realidad por encima incluso de eso, ¿no? Hombre, yo creo que hay que decirle a la gente que ha habido mucho manirroto, ¿no? Ha habido muchos dirigentes al frente de las administraciones que no se han dado cuenta que estaba dirigiendo el dinero del pueblo y el dinero de todos, y han hecho de su capa un sayo. Y eso ha ocurrido que efectivamente en muchos ayuntamientos, este puede ser uno de ellos, se ha trabajado mal con los fondos públicos, se ha endeudado la hacienda pública a tal nivel que ahora mismo están ahogados. Y luego se han crecido las plantillas de tal manera que efectivamente a veces, sin necesidad, se han metido plantillas que se han engordado de tal forma que al final ahora tienen graves problemas, ¿no? Pero esos no son los problemas de los trabajadores, ni de los que han sido contratados. Esos son problemas de una administración que ha sido incapaz de gestionar adecuadamente. Luego, por otra parte, yo creo que se ha querido estar a veces muy por encima de las posibilidades de lo correcto, no de las posibilidades de que la vida esté mejor, los servicios estén mejor, no, sino claro, en pueblos como este, cuando se quiere tener, como digo yo, nieve en agosto, pues bueno, pues la verdad, eso estará bien, pero eso vale un dinero innecesario, ¿no? Es decir, tener una nevada en agosto, pues tiene que valer un dinero. Y me parece que bueno, que eso tendrá a lo mejor su elemento folclórico. Y cuando digo esto, aquí de ejemplo lo puedo poner en otro sitio. Y la verdad es que ahora yo creo que hay necesidad, sobre todo, de corregir adecuadamente los excesos. Y claro, para corregir los excesos se hace falta normas. Y esas normas todavía no se han puesto encima de la mesa adecuadamente. Algunas normas pueden tener sentido, otras no.
Digo que las normas de corregir que los gastos que se hagan indebidamente deben de ser no solo muy controlados, sino incluso sancionados, está claro. A mí me enseñaron cuando yo era alcalde que cualquier administración que supera el 50% de gastos de personal en una administración que no puede funcionar adecuadamente, porque pierde dinero para la inversión pública, pierde dinero para mantener los servicios adecuadamente. Pero todavía es peor la fiebre en la que han entrado los ayuntamientos o muchos ayuntamientos. Entraron en la fiebre de la especulación, y aquí vale todo, y se especuló con el territorio porque entraba dinero de recursos de la construcción a mansalva y creían que esto era jauja, y en ese sentido, por lo tanto, también ha habido un grave error de muchos ayuntamientos. Nosotros hemos pedido que la Cámara de Cuentas supervise todas las cuentas públicas desde la Junta de Andalucía a los ayuntamientos, dándole medios a la Cámara de Cuentas, pero además dándole normas y capacidad para intervenir, que es que cuando una administración no actúa adecuadamente con los fondos públicos sea sancionada. ¿Y cuál es la sanción? Bueno, oiga, pues si usted los fondos públicos los está dilapidando, yo no le voy a dar a usted más fondos públicos mientras usted no racionalice los conceptos de la economía. Entonces, en ese sentido, yo comparto contigo que efectivamente tiene que haber unas normas que equilibren y corrijan los excesos, incluso penalicen los excesos. Porque muchas veces alguien está gobernando, deja en la bancarrota su institución municipal, se va y aquí no pasa absolutamente nada. Y en eso yo creo que hay mucho desaprensivo también en la vida pública que hay que cortar, ¿no? Y esos son los elementos, porque hay otros que a mí me parecen de más difícil aceptación, ¿no? Que es que al final tuviéramos un Estado tan centralista, que el Estado centralista impidiese que las autonomías se desarrollasen y los ayuntamientos tuviesen su autonomía. Por lo tanto, ni una cuestión ni otra. Creo que tiene que haber un equilibrio de corrección, de control, necesario por los excesos, pero lo que no puede pasarse de los excesos a decir y acabamos con la autonomía municipal y acabamos también con la autonomía de la Junta de Andalucía, que creo que es lo que en este momento está pretendiendo el Partido Popular. Yo creo que hay un peligro enorme de involución democrática en la que el Partido Popular hoy sacaba los elementos de déficit y ha dicho: las autonomías no pueden tener más del 1,5% de déficit y los ayuntamientos más del 0,3%. Eso está bien si partiéramos de una base en la que se hubiera puesto normas encima de la mesa de financiación para que ayuntamientos y comunidades autónomas tuvieran ya su capacidad de actuación, pero eso no se ha puesto. Entonces ahora el 1,5 para Andalucía será más peligroso o más preocupante que el 1,5 para Madrid, o que el 1,5 para el País Vasco, o con el 1,5 para Cataluña, porque partimos de un diferencial menor, ¿no?, en cuanto al servicio. Yo ya digo, la pregunta es importante, complicada de contestar, pero yo creo que hay que equilibrar normas que permitan que